Hola chicos de cuarto año de secundaria. Una semana más donde realizaremos el segundo repaso bimestral. Bien, esperando que te encuentres bien de salud y puedas repasar y reforzar para tu examen. Bien, a ver, veamos el problema número 1. En la figura, aquí tenemos la figura que es un triángulo representado por ABC, por los puntos ABC. Calcula el valor de X más Y más Z. ¿Y dónde están ese X, Y y Z? Aquí está. Están como ángulos, pero no completos, ¿ah? Como parte de unos ángulos que pertenecen a este triángulo, ángulos internos. Pero dice, si H es ortocentro del triángulo ABC. Hay que recordar, H es el ortocentro, viene a ser un punto notable que es la intersección de las alturas. ¿Sí? En este caso está en el interior del triángulo. Bien, como es la intersección de las alturas, quiere decir, si yo proyecto las líneas, por ejemplo, BH, proyecto, voy a obtener la altura que está representado por esta forma, en forma perpendicular, formando un ángulo de 90 grados. A ver, vamos a proyectar AH, ahí está, y CH, ahí está. Ahora, ¿qué observamos? Observa por aquí, observa este triangulito con el de aquí. ¿Qué pasa con estos dos triángulos? Observa, tenemos dos ángulos opuestos por el vértice. Y si nosotros tenemos dos ángulos opuestos por el vértice, quiere decir que esos dos ángulos son iguales. Muy bien, si yo sé que 90 más X y más A es igual a 180, yo tengo aquí 90 más A. ¿Y qué me falta aquí? Me falta un ángulo para que sea igual a 180. ¿Y cuál es ese ángulo? El X. Por tal motivo, aquí completamos con un ángulo de X. Ahora observamos este triángulo rectángulo BC. BC y este puntito. Bien, en este caso es un triángulo rectángulo. Si ya tenemos que aquí es 90, la suma de estos dos ángulos agudos debe ser igual a 90. Entonces tenemos Y más, aquí está, X y más Z. Y eso es igual a 90 grados. Y es justo lo que me pedían, calcular la suma de X, Y y Z. Entonces, esta es mi respuesta y solución de este tipo de problema. Bien, ahora veamos el problema número 2. En la figura, calcule X. ¿Dónde está X? Ah, ya, está como ángulos, parte de los ángulos. Si Y es incentro del triángulo ABC. Bien, hay que recordar, incentro que es la intersección de qué líneas notables de las bisectrices interiores. Por tal motivo vamos a completar en este caso los ángulos. ¿Sí? Si yo sé que este segmento es bisectriz, si este ángulo es 2x, quiere decir que el otro ángulo también es 2x. Igual modo vamos a completar los otros, ¿sí? El otro x y otro también es x. Bien, entonces nosotros podemos aplicar la propiedad que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Entonces obtenemos aquí 4x más 2x más 2x igual a 180. Solamente ya nos queda desarrollar la ecuación. Las x suman 8 veces, igual a 180 grados, entonces el valor de x es igual a 22,5 grados. Nada más. ¿Es la única manera de resolver este problema? Claro que no, también tenemos otro teorema, pero no lo hemos desarrollado quizás en este tema, sino en el anterior, a inicios, cuando hemos trabajado. También podemos trabajar por un teorema donde indica si este es el incentro o intersección de las bisectrices, este angulito que estoy representando es igual a 90 más la mitad del ángulo B, ¿sí? Más la mitad del ángulo B y también estaríamos hallando la suma de estos tres ángulos, ya que también pertenecen a un triángulo AIC, la suma de estos tres debe ser igual a 180 grados. Igual la solución, el valor de X será el mismo. Bien, ahora veamos el problema número 3. En la figura calcule X. ¿Y dónde está X? Aquí. Si O es circuncentro del triángulo ABC. Bien, hay que recordar circuncentro que es la intersección de ¿qué? De las mediatrices. Además, si nosotros tenemos el circuncentro o en el interior del triángulo, ¿qué indica? Que estos segmentos, estas líneas del circuncentro hacia los vértices, ahí está,
o A, o C y o B son iguales. ¿Son iguales a qué? Son iguales al radio, porque este triángulo está inscrito, está en el interior de una circunferencia. Quiere decir que los puntos A, C y B pertenecen a la circunferencia. Por tal motivo, estas distancias o A, o C y o B son iguales al radio. Bien, en este caso, como son iguales, lo voy a colocar con una señal, así como una forma de rectangulitos color verde. Y ahora voy a observar cada uno de los triángulos que tengo en interior. Por ejemplo, aquí tengo el triángulo de dos lados iguales, isósceles, tiene un ángulo de 20 y como es igual al otro, entonces ahí también es 20 grados. Ahora veamos aquí este triangulito. Tiene dos lados iguales y aquí es 40, quiere decir que aquí también es 40 grados. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes suman en el triángulo ABC, todos los ángulos, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, deben sumar 180. Pero solamente me faltan la medida de estos dos lados, de aquí y de aquí, ¿sí? Que también aquí este triángulo AOC es un triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales, por tal motivo tenemos dos lados iguales. Pero, mira, quiero que observes, la suma de estos, observa, la suma de 40 con 40, la suma de dos ángulos interiores es igual a la medida de un ángulo exterior que no es adyacente a ellos. Si yo tengo 40 y 40, aquí es igual a la suma de ellos, que es 80. ¿Sí? Ahora, completamos aquí con valores, ¿sí? A y el otro lado con A, porque son iguales, porque el triángulo ahí AOC, ¿ya? El triángulo AOC es isósceles. Ahora, si observamos aquí, tengo 40, 40, sumando 80, más 20, 100 y más 20, 120. ¿Sí? Si estos de aquí ya suman 120, ¿cuánto deben sumar estas dos A para que en total la suma de los ángulos internos del triángulo sea igual a 180? Bien, esas dos A deben sumar 60, nada más, obteniendo que el valor de A es igual a 30 grados. Ahora sí, en este triangulito nada más pequeñito, AOD, en este triangulito AOD también se cumple que la suma de las medidas de los ángulos internos es igual a 180. Entonces sería A más 80 grados y más X igual a 180 grados. Pero el valor de A ya lo tengo. ¿Cuánto es el valor de A? Es 30. Así que 30 grados más 80 grados y más X es igual a 180 grados. 30 con 80 suman 110 grados. Bien, y más X debe ser igual a 180 grados. Bien, este 110 tiene que pasar a restar al 180 y obtenemos el valor de X, que en este caso es igual a 70 grados. ¿Eso es lo que me piden? Claro que sí, solamente me piden calcular el valor de X. Bien, entonces un problema interesante y sencillo y recordando y aplicando lo que ya nosotros conocemos con respecto a circuncentra. Bien, ahora veamos el problema número 4. En la figura dice, calcule MN. ¿Dónde está MN? Bien, no lo tenemos, tendremos que agregarlo. Si G, aquí está, si G es baricentro del triángulo ABC. Además, BG es 2, CG es igual a 2 raíz cuadrada de 3. Bien, entonces ahora vamos a trazar. Como me piden el valor de MN, ¿no? Como me piden el valor de MN, entonces vamos a trazar un segmento ahí. Y como me piden ello, voy a colocar una variable que es X, ¿sí? Ahora voy a colocar las medidas. Menciona que BG es igual a 2 y CG es igual a 2 raíz de 3. Además, observamos aquí dos ángulos opuestos por el vértice. Si yo tengo dos ángulos opuestos por el vértice, quiere decir que esos dos ángulos son iguales. Como son iguales, aquí tengo un ángulo de 90 grados, por tal motivo aquí también debe ser de 90 grados. ¿Y qué obtenemos aquí? El triángulo rectángulo BGC es un triángulo rectángulo, que el de aquí, BC, es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Además, hay que recordar que el baricentro es la intersección de las medianas. ¿Y quiénes son las medianas? Las medianas son los segmentos que dividen a un lado en dos partes iguales. Tenemos aquí la mediana CM. Por tal motivo, AM y MB son iguales. Lo voy a representar con dos puntitos. Tenemos otra mediana,
Ahí está, BN. Observamos que pasa por el punto G. Por tal motivo, AN es igual a NC. Y lo vamos a representar con estos simbolitos. Ahora, hay que observar, en este triángulo ABC, observamos el segmento MN es el segmento que une los puntos medios de los lados. Y por teorema sabemos que este viene a ser la mediana, ¿no? La mediana de este triángulo. Por tal motivo, si aquí es X, la base es el doble de él, 2X. Bien, ahora sí, observamos aquí en el triángulo, regresamos de nuevo en este triángulo rectángulo BGC. Bien, este triángulo rectángulo, quiero hallar el valor de X, así que tengo que aplicar ¿qué cosa? El teorema de Pitágoras. Bien, los catetos son 2 y 2 raíz cuadrada de 3. Bien, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Por tal motivo, 2 al cuadrado más 2 raíz cuadrada de 3, todo ello al cuadrado, es igual a 2x, todo eso elevado al cuadrado. Desarrollamos, ya el primero sale 4 más 12 igual a 2x todo al cuadrado, y la suma de 4 con 12 se obtiene 16. Bien, 16 es igual al cuadrado de 2x. Ese exponente 2 pasa al otro lado como raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de 16, en este caso, es 4. Y 4 es igual a 2x. No me piden 2x, sino el valor de x, que lo he representado aquí al segmento MN. Entonces, x es la mitad de 4, obteniéndose que el valor de x es igual a 2. Bien, chicos, entonces eso es todo por hoy. Ya, no te olvides de seguir repasando los ejercicios que ya hemos desarrollado durante el bimestre para que te vaya bien en el examen. Bien, esperando que sigas bien de salud, siguiendo todos los cuidados frente al COVID, a la pandemia que tenemos ahora, que pasamos ahora, y sin más que decir, esperando que te vaya bien en el examen. Nos vemos hasta la siguiente semana y cuídense mucho.